Muy buenas tardes a todas y todos. Como parte de las actividades de capacitación sobre la reforma laboral en el marco de nuestra actuación en los procesos de democracia sindical, con el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral titulada La libertad sindical y la negociación colectiva, perspectivas de la OIT, que será impartida por el doctor Sergio Paixão Pardo. Le damos la palabra al presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el notario Guillermo Escamilla Narváez. Adelante. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, querido secretario. Y también, de la misma manera, saludo con gusto, con afecto a cada una y a cada uno de ustedes, de todas las entidades del país. Realmente aprecio mucho el poderlos saludar, aunque sea a la distancia. Como también aprecio mucho que la Secretaría del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano puedan reunirse el día de hoy de manera virtual, es cierto, pero comentaba con el doctor Paixão hace un momento, ya pronto regresaremos a la normalidad. Y en ese tenor, saludo con afecto, con respeto, con mucho gusto al señor Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo. Don Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludo también con mucho aprecio a la maestra Susana Casado. Maestra, gracias por acompañarnos y gracias por haber organizado y hecho posible el que hoy estemos enlazados todos y pudiendo dialogar respecto a la democracia sindical, el porqué de todo, del momento en el que nos encontramos a partir de la reforma del 1 de mayo de 2019. Y a través de usted, por favor, salúdenos al maestro Esteban Martínez Mejía y a la señora secretaria. Y desde luego saludo al doctor Sergio Paixão Pardo, especialista en normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, y dialogábamos fuera de cámara, fuera antes de que iniciáramos el día de hoy la conferencia. La oportunidad de comenzar con su ponencia nos va a ayudar mucho para que, como él decía, como un aperitivo, como un abrebocas, fue la palabra que él utilizó, pudiéramos ver cómo estamos, si bien es cierto, en el 2021 respecto a la reforma del 2019, pero cuál es la visión mundial, cuál es la visión de la Organización Internacional del Trabajo, quien, como ustedes saben, es un organismo tripartita en el cual están tanto gobierno como trabajadores, como empresarios y patrones. ¿Cómo nos encontramos a nivel internacional y la visión que se tiene respecto a la reforma y la implementación de la reforma de mayo de 2019 en México? Muchísimas gracias de nuevo a cada una y a cada uno de ustedes, y estoy seguro que disfrutaremos cada una de las presentaciones y desde luego la conferencia magistral del doctor Paixão. Muchas gracias, presidente. A continuación le damos la palabra al señor Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba. Adelante, don Pedro. Muchísimas gracias, secretario Alfredo, por la oportunidad. Estimado notario Guillermo Escamilla Narváez, presidente de este ilustre Colegio Nacional de Notariado Mexicano, en nombre de quien me gustaría saludar a todo el cuerpo de notarios públicos que nos acompaña en esta importante y trascendente actividad. Estimada maestra Susana Casado, aquí en representación de la Unidad de Enlace para la Reforma Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, mi colega, especialista en normas y gurú, de quien siempre aprendo de los mínimos detalles de las normas internacionales y también de anécdotas interesantes por detrás de sus cumplimientos. ¿No? Colegas de la Secretaría, buenas tardes. Permítame muy brevemente, porque tenemos que escuchar a Sergio, en nombre de nuestro director general, Guy Ryder, no solo compartir su saludo a todas y a todos ustedes, pero también, sino reforzar el honor para la OIT poder acompañar esa etapa muy importante del mundo del trabajo en México y a su vez colaborar con lo que consideramos, bueno, yo en particular considero una reforma laboral 4.0.
La OIT ha ya acompañado inúmeras iniciativas de reforma laboral de varios países y esa, en particular, dados sus elementos, contenidos, profundidad y cronograma de implementación, más allá de todos los retos y que todo eso conlleva, es una reforma de trascendencia muy particular y única. Sabemos, estamos muy conscientes que para llegar a este punto, el proceso de negociación tripartito fue largo, intenso, pero culminó en un consenso de todos los actores sobre la importancia de ajustarse a las normas internacionales, en particular las relacionadas al fortalecimiento de la libertad sindical, de la negociación colectiva como derechos habilitantes y fundamentales del trabajo. Y como saben ustedes, hace muy poco que México ratificó el convenio 98 sobre la negociación colectiva, pero en el país este principio no era desconocido, ya era el conocimiento de todos ustedes y esa ratificación vino apenas a sentar las bases de su aplicación conforme la práctica internacional y su extensión, por supuesto, a todos los sectores de la vida económica de un país. Eso Sergio se lo va a explicar mucho mejor que yo en ese momento. Pero también creo que Sergio va a intentar en media hora presentarles un poco la OIT. Capaz que para algunos de ustedes la OIT sea apenas una sigla, pero va a ser un desafío, Sergio. Estoy convencido que va a conseguir, porque fueron 100 años más y la complejidad de una agencia especializada, como bien mencionó el doctor Guillermo, de la ONU es la única tripartita y su estructura es totalmente así, diferentemente de las otras agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas que tienen como contrapartida los gobiernos. De toda manera, quisiera nomás decirle que dentro de las varias dinámicas de la OIT es la conferencia internacional, que es el único foro mundial de trabajo que se adoptan los convenios. Y tiene lugar esa conferencia una vez por año, en ese periodo en particular, ocasión en que los delegados de gobierno, trabajadores y empleadores de los 187 Estados miembros participan, opinan y toman decisiones sobre los desafíos del mundo del trabajo. Este año, el tema de la conferencia internacional, por supuesto, no podría ser diferente, está basado en la recuperación económica post-COVID, y que todo eso va a conllevar y implicar. Y bueno, y para terminar, y termino eso de verdad, ¿no? Dada la importancia, México va a tener un papel clave en esa conferencia. No sé si ustedes saben, pero la secretaria María Luisa Ecaide va a participar mañana por la madrugada, dada los horarios, en un foro de alto nivel. Eso va a ser esta mañana y que es un foro dentro del marco de la conferencia del mundo del trabajo. Y eso demuestra la importancia de México, pero también de los interlocutores sociales, como los empleadores y trabajadores. Y quisiera solo terminar, de verdad, que a ese respecto da la importancia, ¿no?, de México como un miembro importante en la historia de la OIT. Inclusive muchos de ustedes saben que la OIT, robó o hizo un plagio de la Constitución mexicana, adoptando el principio de la justicia social. Eso es la trascendencia de la importancia de México para la OIT. Y a ese respecto, sobre ese espacio en que los empleadores, trabajadores y gobierno mexicano tienen la OIT, ese último día 15, el delegado de gobierno, doctor Alejandro Encinas, en sus palabras ante la conferencia, con una analogía muy interesante que México se está navegando hacia una búsqueda de un estado de bienestar social, reforzó el papel protagónico y central de los sindicatos y lo relaciona a la reforma laboral como un vector importante para revitalizar el pacto social. Entonces, en ese sentido, estamos convencidos que ustedes, ¿no?, todo el colegio y todo lo que es el funcionariado de los espacios a donde están ustedes cumpliendo un papel que el Estado les otorgó, tendrán un rol muy importante en ese drenaje de la reforma que nos ilusiona muchísimo poder participar. Y con eso quisiera solo dar
darles las muchas gracias por ese espacio que tanto la Secretaría como el colegio nos ha permitido ocupar. Buenas tardes. Muchas gracias, don Pedro. Le damos ahora, por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, le vamos a dar la palabra a la maestra Susana Casado, directora general de Capacitación y Difusión de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral. Maestra, le reitero el agradecimiento que ya le dio el presidente. Ha sido muy valioso su apoyo, no solo para esta, sino para las siguientes conferencias que ya tenemos programadas. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias y muy buena tarde a todas y todos desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a nombre del titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, el maestro Esteban Martínez Mejía, quien se disculpa por no poder estar presente en esta sesión por un llamado urgente que tuvo hace unos minutos por parte de la secretaria, pero desde aquí sin duda nos congratulamos por la celebración de esta conferencia que marca el inicio precisamente de las actividades de capacitación con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Agradecemos tanto a su presidente, notario Guillermo Escamilla, y una mención especial al notario Alfredo Ruiz del Río Prieto por toda su disposición, así como a la Organización Internacional del Trabajo y al director de la oficina del país. Pedro, muchísimas gracias por toda su colaboración y su compromiso para hacer posible este evento. Para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la implementación de la reforma pues, constituye una de las principales razones de su actuar, ya que sabemos que la transformación del mundo laboral constituye un gran reto y en este sentido es donde la cooperación de todos los operadores, así como de los organismos internacionales como la OIT, pues nos permitirá lograr de alguna u otra manera este objetivo, ¿no? Que es hacer realidad los 3 ejes fundamentales de esta reforma, que son la justicia laboral, la actuación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como la democracia sindical y la negociación colectiva a través del voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores. Y es precisamente aquí donde el gremio notarial tiene una muy importante participación en estos nuevos procesos de democracia sindical, como es la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, que sin duda constituyen la llave de acceso al nuevo modelo laboral. En este sentido, también compartir que este nuevo modelo laboral busca que los acuerdos gremiales que realizan los sindicatos y los empleadores pues tengan la garantía de representatividad y de legitimidad. Y sin duda el notariado contribuirá con esta tarea a fin de dar certeza al cumplimiento de este principio de representatividad. Y particularmente en esta conferencia lo que buscamos compartir con ustedes, los notarios públicos, son aquellos elementos generales de la libertad y la democracia sindical y de la negociación colectiva, a efecto de acercarles a ustedes un campo quizá no muy conocido, pero que estamos seguros que será de utilidad para fortalecer su actuación en el marco de estos procesos. Y nada mejor que contar con un organismo internacional, que es el organismo especializado de Naciones Unidas en estos temas laborales, para que desde su perspectiva podamos conocer más cerca estos principios y de cómo ustedes con su participación van a contribuir a hacerlos realidad en las relaciones laborales de nuestro país. Y finalmente, pues, reiterar el agradecimiento a todos los que hicieron posible esta conferencia y a todos los que están presentes, esperando que sea de su interés y reiterando también la disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para continuar con las acciones de capacitación que estamos preparando para un aliado estratégico, sin duda, que es el Colegio Nacional de Notarios. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, maestra. Procedemos ahora a la presentación de nuestro expositor, el doctor Sergio Paixão Pardo, quien es especialista en normas internacionales del trabajo y pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, de nacionalidad colombo-brasileña. Cuenta con estudios de bachiller en Derecho por el Centro de Ensino Unificado de Brasilia. Desde 1995 fue responsable en el Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil de los temas vinculados a las normas internacionales del trabajo y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de dicho país. En calidad de miembro de la delegación gubernamental a la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, fue ponente en 2002 y ejerció la presidencia de la Comisión de Aplicación de Normas en los años 2003
2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 y 2012. En 2008 fue ponente de la comisión que aprobó la declaración de la OIT para la justicia social en una globalización equitativa. De 2013 a 2018 fue representante especial del director general de la OIT en Guatemala. A partir de 2018 forma parte del equipo de especialistas de la oficina de la OIT en San José, Costa Rica. Sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Sergio. Doctor, muy bienvenido, muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, noches para todos los que estamos aquí en este evento. Quiero sumarme a los agradecimientos que mis antecesores hicieron a los organizadores de este evento. Notario Guillermo Escamilla, Pedro Américo, maestra Susana Casado, muchísimas gracias por hacer posible que este evento llegue a tan notorio público. Mi presentación el día de hoy se referirá justamente a aspectos importantes como son la introducción a la OIT, porque sabemos que a pesar de tener una amplia divulgación, mucha gente a veces no conoce a fondo la estructura de lo que es la Organización Internacional del Trabajo, por lo cual es importante que traigamos algunas informaciones para conocimiento de todos. Y posteriormente pasaré a los temas libertad sindical y derecho de negociación colectiva como derechos fundamentales en el trabajo. Yo espero poder compartir con ustedes la presentación. No sé si la tengan en pantalla. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar si la tienen? Correcto. Bueno, muchísimas gracias. Cuando hablamos de OIT, hablamos de uno de los estados miembros que la componen. Justamente México ingresó a la OIT en el año 1931. Coincide, y lo dijo mi colega Pedro Américo, es uno de los grandes inspiradores justamente de esta organización, a pesar de haber ingresado apenas en el año que se adoptó la Ley Federal de Trabajo, pero la Constitución Mexicana de 1917 sirvió como inspiración justamente para los ideales estampados en la Constitución de la OIT, que es de 1919. Esta joven señora de un centenario cumplido en 2019, al día de hoy cuenta con 187 estados miembros, como lo mencionó Pedro Américo. Y de estos estados miembros, México es uno de los que ha tenido una membresía permanente desde el año 1931, cuando ingresó. Vamos a entender los conceptos un poco más adelante. Lo que tenemos en materia de información nacional sobre la membresía mexicana es que al día de hoy ha ratificado 81 convenios de 190. En los convenios fundamentales ha ratificado los 8 que han sido establecidos en el seno de la organización. En materia de convenios de gobernanza, y lo explicaremos qué son estos conceptos, ha ratificado 1 sobre 4, que es el convenio 144 sobre consulta tripartita, y de los convenios técnicos ha ratificado 72 sobre 178. De los 81 convenios ratificados por México, en la actualidad 67 están vigentes. Las últimas ratificaciones, como ustedes saben, en el año pasado, en el mes de julio, se ratificó el convenio 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos de 2011, que casualmente y por coincidencia completa el día de hoy, 10 años de su adopción, con lo cual varios artículos de prensa y varios reportajes han sido hechos a lo largo de la región, y por eso me parece bastante importante no dejar este detalle olvidado.
y el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949, que ha sido ratificado por el Estado mexicano el 23 de noviembre del 2018. Antes de eso, el convenio 138, que es uno de los fundamentales, así como el convenio 98, sobre la edad mínima de 1973 y que fue ratificado en el año 2015. Vamos un poco a la historia, a la introducción. ¿Qué es la OIT? Esta fotografía, esta ilustración es bastante representativa de lo que vamos a hablar sobre la organización. Fue creada en 1919, es una de las consecuencias y yo diría que es el último vestigio del Tratado de Versalles que existe al día de hoy. En las discusiones sobre justamente el día después de la Primera Guerra Mundial, del primer conflicto armado, se estimó la necesidad por parte de un sector industrial, empresarial, de los países que se reunieron en aquel entonces en las proximidades de París, en Versalles, de la necesidad de crear un organismo internacional que cuidara de las relaciones laborales. Sabemos justamente que la Primera Guerra Mundial trajo un periodo muy conturbado y al mismo tiempo varias manifestaciones sociales hacían premente la necesidad de un organismo que estableciera un equilibrio mundial en materia de relaciones laborales. Fue así como dentro del Tratado de Versalles se estableció la Organización Internacional del Trabajo, un ente tripartito, cuya composición de gobiernos, empleadores y trabajadores, como lo mencionó nuestro director de la oficina, es único dentro del sistema de Naciones Unidas. Ustedes dirán, pero Naciones Unidas fue creada en 1945 y la OIT desde 1919. Algo pasó ahí, sin duda, algo pasó y hace parte de nuestra historia. Antes de pasarnos al año 45, vamos a retomar el concepto básico, y yo diría la columna vertebral de la organización, que es el tripartismo. La ilustración trae una cerradura con 3 llaves y las 3 llaves que se adaptan perfectamente a esta cerradura. ¿Y cuál es su simbología? Esta cerradura se encontraba colocada en la reja que circunda a la primera sede de la organización en la ciudad de Ginebra, Suiza. Esta sede queda a orillas del lago Lemán y para ingresar justamente en el terreno ocupado por aquella sede había un portón grande con esta cerradura. ¿Qué significa? Que para los eventos de la organización es necesario que los 3 sectores que hacen parte puedan ingresar en igualdad de condiciones, ya que no existe una jerarquía entre los 3, por el contrario, existe una igualdad en acciones y en pronunciamientos y la misma inmunidad de palabra para los 3 actores. Y lo que representa justamente esta cerradura es que si falta una de las llaves, la puerta no se abre. Es necesario que las 3 estén ingresadas y al darles vuelta se permite la entrada justamente de los participantes de los eventos y de los mismos constituyentes, como se le llama, a los representantes de gobierno, empleadores y trabajadores. Recuérdenlo bien, hasta el día de hoy este tripartismo es actual. La cerradura ya hace parte de la historia. Las 3 llaves están expuestas en una vitrina en la sede de la organización, que ya no es la misma, ya se ha transferido de local, pero significa al día de hoy que, por ejemplo, una reunión de una comisión de la conferencia o una reunión de la sesión plenaria en donde falte uno de los grupos, la reunión no puede llevarse a cabo, la sesión no se realiza y las discusiones no se podrán realizar a cabalidad. Este es el significado del tripartismo, el valor que tiene justamente, que ha sido preservado y es uno de los valores y fundamentos de la organización. En la fotografía que yo les he colocado al lado de la cerradura está el primer director general, el señor Albert Thomas.
que es un ciudadano francés, fue ministro de Economía de Francia durante la Primera Guerra Mundial y en ese sentido conoció algunas buenas prácticas de algunas fábricas en Francia que estaban preocupados justamente con la situación de los trabajadores y también preocupados con el crecimiento y sostenibilidad de las empresas en aquel entonces. Muchos de los aprendizajes que tuvo en su paso por el Ministerio de Economía francés los aplicó, digamos, en la organización y tuvo un gran valor también en el sentido de saber que la organización era una creación mundial que necesitaba sentar sus bases a lo largo de todo el orbe. Y el primer viaje que realizó después de asumir como director general de la organización fue justamente a América Latina, donde comenzó su visita por el sur del continente y fue subiendo hasta visitar varios países. Creo que inclusive visitó el Estado mexicano y en aquel entonces su visita contribuyó a plantar la semilla de la organización y los valores que ella trataba de promover en aquel entonces, un periodo bastante difícil. Recordemos también el mundo pasaba después de la guerra por una pandemia, situación similar a la de esta época, pero que en ningún momento detuvo los afanes por llevar el mensaje de la justicia social y de la paz a todos los rincones del mundo. Cuando hablamos de OIT, hablamos de tres entes. La Organización Internacional del Trabajo, integrada por gobiernos, empleadores y trabajadores, que se divide en tres segmentos. El primer segmento, la Conferencia Internacional del Trabajo, que viene a ser el Parlamento Mundial en materia de derecho laboral. Es aquí donde, como lo mencionó Pedro, se adoptan las normas internacionales del trabajo, que constituyen la base mínima del derecho laboral internacional y sobre las cuales recae justamente la responsabilidad de establecer los valores mínimos aceptables en materia de condiciones laborales para los trabajadores y respeto por parte de las empresas y, digamos, promoción por parte de los estados. La conferencia reúne al día de hoy, y como lo dijo nuestro director, se lleva a cabo en Ginebra con la participación de delegaciones tripartitas, aun cuando sean virtuales, de los 187 estados miembros y una serie de eventos que concluirán en este sábado. La función principal, la adopción de las normas internacionales del trabajo, pero también tiene otras competencias como en una de sus comisiones el monitoreo del cumplimiento por parte de los estados miembros de estas normas internacionales del trabajo que los países vengan a adoptar, a ratificar. Veremos cuáles son estas normas en una próxima lámina. Lo importante también considerar que esta Conferencia Internacional del Trabajo ya llega en el presente año a su 109 edición de la conferencia. Si consideramos que entre el año 39 y el año 45 la conferencia se suspendió en virtud del conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial y que la conferencia también se suspendió en el año 2020 por la pandemia, dirán ustedes, las cuentas no cuadran. Si la organización tiene 102 años, ¿cómo hay 109 conferencias? Porque por lo menos había conferencias una vez por año y durante muchos años el sector marítimo y de los trabajadores del mar tuvo su conferencia específica para la adopción de normas en este rubro. Hasta el año 2006, cuando se realizó la última conferencia marítima y que vino a adoptar el llamado Convenio sobre el Trabajo Marítimo, MLC por sus siglas en inglés. Desde entonces se realiza al menos una conferencia anual, generalmente en esta época, a fines de mayo, comienzos de junio,
y en este sentido constituye justamente la fuente del derecho laboral. Cuando pensamos justamente en la adopción de los códigos laborales entre los años 30, 40 y 50 en la región de América Latina, vemos que la mayoría prácticamente se adoptó en la misma época y contenía exactamente los mismos principios y derechos que habían sido fundados con base en las normas internacionales adoptadas en aquel entonces. Lo que significa que si en la universidad estudiamos las fuentes del derecho, entre ellas estará en las fuentes del derecho laboral, la Conferencia Internacional del Trabajo, que adopta normas internacionales del trabajo. El segundo ente que debemos apreciar es el Consejo de Administración de la OIT. Viene a ser como su junta directiva. En 187 estados miembros, tiene una gran composición de aproximadamente 108 miembros. ¿Y cómo se dividen? Se divide en 28 miembros gubernamentales y 28 miembros gubernamentales adjuntos. Entre esos miembros gubernamentales hay 10 países que no son elegibles y tampoco eligen a los miembros a cada 3 años por ser los estados de mayor importancia industrial y en algunos criterios de desempate entre estados por por la población económicamente activa. Entre los miembros trabajadores y empleadores, 14 miembros titulares, 14 miembros adjuntos y algunos miembros suplentes. La totalidad de la junta directiva suma en total, como lo dijimos, 108 miembros entre gobiernos, empleadores y trabajadores, y este ente se reúne 3 veces al año, en los meses de marzo, en los meses de junio y en el mes de noviembre. Esto para justamente definir las áreas de actuación de la organización y los rumbos, digamos, en la actualidad en materia de cooperación técnica, de asistencia a los estados miembros y aprueba otras acciones en coordinación con varias agencias del sistema Naciones Unidas. Por último, la Oficina Internacional del Trabajo, que en español crea esta confusión cuando se habla de OIT, si se habla de oficina, si se habla de organización. Nosotros somos la oficina y cuando lo digo nosotros me refiero a los funcionarios de la OIT, que tenemos como misión asistir a los constituyentes de la organización. ¿Y quiénes son los constituyentes? Los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. Cuando hablamos de oficina y del director de la Oficina Internacional del Trabajo, en Ginebra, Suiza, hablamos justamente de los funcionarios y de un director elegido por constituyentes en el Consejo de Administración. Y cuando hablamos de organización, estamos hablando de los gobiernos, empleadores y trabajadores. Como lo dijo Pedro y destaco muy bien, esta organización no está solamente representada en los estados por sus gobiernos, pero también por una gran parcela de su sociedad civil y de lo que podemos catalogar como los representantes efectivos de una sociedad en el mundo laboral. La justicia social para alcanzar la paz. Este ha sido el valor principal estampado en la Constitución de la OIT, refleja perfectamente los ideales de la organización en sus comienzos y que perduran hasta el día de hoy. Yo he hecho el camino contrario, he llegado hasta el concepto de trabajo decente que refleja lo mismo que se estampó en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que era en aquel entonces el primer indicio de que el trabajo sería un derecho humano. Y la declaración en 1945 así lo consagró. ¿Por qué hablamos de 1945? La declaración, disculpen, es de 1948, pero el año fue muy significativo. Después del fracaso de la Liga de las Naciones y de el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó, justamente ya se preparaba antes del final de la guerra la institución de un organismo internacional que velara justamente por la paz mundial.
Y ante la existencia de un organismo previo que reunía a los Estados miembros en franco esfuerzo por el diálogo y por mantener estas bases de la paz mediante la justicia social, se le integró al sistema de Naciones Unidas. Por eso, antes mismo de la existencia de Naciones Unidas ya existía la OIT, pero al día de hoy constituye una agencia del sistema Naciones Unidas. Y como lo he mencionado, que les quede bien grabado, la única agencia tripartita dentro del sistema. El trabajo decente fue un concepto adoptado en 1999 por el primer director general de origen latinoamericana, que fue el ciudadano chileno Juan Somavía, y que consideró los elementos que estaban instituidos en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para elaborar el concepto del trabajo decente, y que se refiere justamente a la aspiración de los seres humanos por un acceso a un trabajo productivo y debidamente remunerado, seguridad en el lugar de trabajo y protección social de las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal y de inclusión social, libertad de los individuos para expresar sus reivindicaciones, organizarse y participar en la toma de las decisiones que afecten en su vida, así como la igualdad de oportunidades y de trato para todas las personas, tanto para los hombres como para las mujeres. Si ustedes destacan, los elementos principales de este concepto son exactamente los mismos del artículo 23 de la Declaración, simplemente reformulados y, como diría el filósofo francés, justamente, que nos refería que en la vida nada se crea, todo se transforma, el concepto de trabajo decente se aplica perfectamente con base en los contenidos, en los elementos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pasamos directamente a un cuadro establecido que ustedes conocen perfectamente, que ya es muy familiar a todos, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y me dirán ustedes, ¿pero qué relación tiene con la OIT? Mucha relación. Si nos vamos justamente al objetivo número 1, que es el fin de la pobreza, como podríamos catalogarlo, de la justicia social, el hambre cero, la educación de calidad, la igualdad de género, la paz, la justicia, instituciones sólidas, debemos también atentar para el objetivo número 8. ¿Por qué el objetivo 8? Porque es justamente el trabajo decente y el crecimiento económico. Anterior a los objetivos de desarrollo sostenible estaban los objetivos del milenio, discutidos en el año 2000 y que finalizaron en el año 2015. Diríamos con modestos resultados. ¿Y por qué tal vez no se alcanzaron los resultados en aquella época? Porque posiblemente en 2006 apenas se incorporó el concepto del trabajo decente al establecimiento de aquellos objetivos y posiblemente fue poco tiempo o le faltó justamente lo que ya tiene en esta presentación y es el mismo estatus de los demás objetivos. Yo me permito aquí hacer apenas lo que sería una simulación de qué pasaría con los objetivos de desarrollo sostenible si retiramos el objetivo 8. Simplemente comprometemos el fin de la pobreza, comprometemos posiblemente el hambre cero, la salud y bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, la paz, la justicia, instituciones sólidas y, por qué no decirlo, los comprometeríamos en su totalidad. No que sea más importante que los demás, pero yo diría que sí es un componente esencial justamente en la definición y en el alcance de las metas que se han establecido para el año 2030. Si con la pandemia tendremos dificultad de alcanzarlas, yo soy optimista, yo considero que nos hemos puesto el freno, pero no nos hemos quitado justamente el objetivo principal, que es alcanzar estas metas para el año 2030. Yo estoy seguro que con el trabajo decente y el crecimiento económico será posible justamente y una recuperación económica coordinada entre todos nosotros y con metas alcanzables podremos alcanzar estos objetivos justamente cuando se les haga.
Los pilares del trabajo decente, que ya hemos visto en el concepto que se lanzó en el 99, su importancia en los objetivos de desarrollo sostenible y que radica en 4 elementos. Esta fotografía es muy diciente porque se refiere a los pilares del edificio de la OIT en Ginebra, la sede central, digamos, de la Oficina Internacional del Trabajo. Justamente es bien diciente porque los pilares del trabajo decente, lo que sostienen este concepto son el empleo, las políticas de empleo, la protección social. Se ha visto la importancia que ha tenido durante las crisis económicas y particularmente en este momento, las normas internacionales del trabajo y el diálogo social. La importancia de estos 4 elementos está en que constituyen justamente la mesa con 4 pilares en donde se podrán construir justamente este concepto y llevar a cabo todas las acciones necesarias para que alcancemos nuestro objetivo, no solo los del milenio, pero también nuestros objetivos como nación, nuestros objetivos como sociedad, nuestros objetivos como países. Aquí destaqué las normas internacionales del trabajo porque es el tema que veremos a continuación y con énfasis en los 2 principios fundamentales que son la libertad sindical y la negociación colectiva. Antes de pasar a esos temas, como lo anunciamos, vamos a definir lo que son los convenios, las recomendaciones y los protocolos que configuran las normas internacionales del trabajo. Los convenios son tratados internacionales multilaterales, jurídicamente vinculantes cuando ratificados por los Estados miembros. Hacen parte justamente del derecho internacional y dentro del derecho internacional laboral son la fuente del derecho laboral para muchas naciones. Los convenios, la importancia que tienen justamente es su aplicación de una forma general a todos los sistemas jurídicos que existen en el mundo. Y la generalidad es lo que permite justamente que los países se adapten y los adapten como principios que deben seguir. Un convenio constituye un instrumento sujeto a ratificación. Me preguntarán ustedes, ¿y es obligatorio ratificar? No, no es obligatorio ratificar. Hay otras medidas que sí es obligatorio tomar, pero la ratificación va a depender justamente de la soberanía y la voluntad y la capacidad del Estado por cumplir con los principios establecidos en el convenio y al mismo tiempo su voluntad de uniformizar, digamos, la legislación y prácticas nacionales con las legislaciones y prácticas internacionales en la materia. Como vimos, México es uno de los países que tiene un número importante de instrumentos ratificados y que constituyen las obligaciones mínimas sobre las cuales debe efectivamente hacer cumplir en su territorio nacional y promover justamente la aplicación de estos principios. Las recomendaciones son, por otra parte, también tratados internacionales multilaterales, pero que no son sujetos a ratificación. Apenas actúan como orientaciones y no son vinculantes. En general, las recomendaciones constituyen una fuente de inspiración legislativa para la mayoría de los Estados miembros y permiten que si no hay posibilidades de ratificar una norma o esta recomendación viene adoptada por la conferencia de una forma independiente, sí se pueda legislar encima de su contenido y de los principios que trata de promover. En los últimos años, las normas internacionales del trabajo que han sido adoptadas por la conferencia son convenios complementados por recomendaciones, pero esto no impide que se adopten recomendaciones de forma independiente y entre las más importantes tenemos una recomendación conocida como la 198 sobre la relación de trabajo. En otra oportunidad, recientemente con interlocutores mexicanos tuvimos oportunidad de hablar sobre este tema y es el que se refiere en la actualidad al outsourcing, a la tercerización, pero que no cuenta en su denominación con este nombre, es mucho más generalista. La otra recomendación importante y que vino también de forma independiente, la recomendación sobre el VIH-Sida en el local de trabajo.
no constituyó un convenio porque no se llegó a un acuerdo en ese sentido, pero sí se elevó a la categoría de recomendación porque había sido inicialmente aprobada una resolución en una reunión de la conferencia allá por el año 1999. En materia de convenios existe la llamada figura de un protocolo, que es también un instrumento internacional y en este caso multilateral que complementa un convenio y cuando ratificado genera obligaciones. Solo que el protocolo tiene una particularidad. El protocolo viene a completar un convenio que se considera una cláusula pétrea o que se considera inamovible porque es bastante ratificado, sus principios están muy bien, simplemente necesitaría una extensión en su campo de aplicación, pero promover una revisión del convenio podría traer o generar un posible desinterés por los Estados miembros y entonces se piensa en la posibilidad de agregar un protocolo al convenio que ya ha sido adoptado con anterioridad. En ese sentido, ¿qué tiene que hacer un Estado miembro? El Estado miembro puede o no ratificar el protocolo dentro de su posibilidad de ejercer su soberanía, su jurisdicción y verificar si le conviene o no ratificar el protocolo. El Estado solo no puede ratificar un protocolo sin haber ratificado el convenio respectivo. ¿Puede ratificar el convenio sin ratificar el protocolo? Sí, efectivamente. ¿Puede ratificar el protocolo sin ratificar el convenio? No, esto es imposible y esto es lo que diferencia el protocolo de un convenio revisor como tal. En materia de recomendaciones y convenios, tenemos al día de hoy 190 convenios adoptados por la conferencia, 206 recomendaciones, lo cual demuestra que hay efectivamente más recomendaciones que convenios y muchas de ellas son independientes o autónomas. Y en ese sentido, las que complementan un convenio traen aspectos minuciosamente detallados sobre la aplicación del convenio, las que son autónomas traen aspectos generales. Los temas de las normas internacionales del trabajo, muy rápidamente, la libertad sindical y la negociación colectiva, el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la igualdad de oportunidades y trato y la igualdad salarial. ¿Por qué están en la primera columna en azul? Porque constituyen los derechos fundamentales en el trabajo. El día de hoy vamos a ver la libertad sindical y la negociación colectiva. Por otra parte, en rojo, la consulta tripartita, la inspección del trabajo y la política de empleo, que constituyen los convenios prioritarios en 1998 y a partir del año 2008 denominados convenios de gobernanza. En otro aspecto, los convenios técnicos se refieren a los siguientes temas: administración del trabajo, la promoción del empleo, la orientación y formación profesionales, la seguridad en el empleo, la política social, los salarios, el tiempo de trabajo, la seguridad y salud en el trabajo, la seguridad social, la violencia y el acoso en el local de trabajo, los trabajadores domésticos, los trabajadores migrantes, la gente de mar, los pescadores, los trabajadores portuarios, los pueblos indígenas y tribales, el VIH-Sida y otras categorías de trabajadores en salud, turismo, restaurantes, radiaciones ionizantes y sobre un concepto muy importante que ha servido para el debate en la actualidad, que es la resiliencia. ¿Cómo nos vamos a levantar de esta pandemia, de esta crisis generada por la COVID-19? Otro tema que también es de fundamental importancia y que ha atraído la atención de los constituyentes en los años en que la OIT se ha desarrollado es la protección de la maternidad, sobre la cual se ha legislado en varias oportunidades. Pasamos ahora sí a la libertad sindical y al derecho a negociación colectiva como derechos fundamentales en el trabajo. Antes de entrar en el tema, yo quería destacar justamente un aspecto importantísimo para el cual tenemos que entender justamente la importancia de estos dos derechos y efectivamente de las libertades civiles relacionadas con los derechos sindicales y los derechos de negociación. En materia de libertades sindicales y los derechos y las libertades civiles,
Una resolución de 1970 de la Conferencia Internacional del Trabajo estableció la necesidad de que los Estados miembros de la OIT consideren y respeten la libertad y la seguridad de la persona como individuo, y no apenas como individuo, pero también como integrante de una sociedad y componente fundamental del mundo laboral. Para los individuos, para los empresarios, para los representantes de trabajadores, importante respetar, como en toda sociedad, la libertad de opinión y de expresión, el derecho de reunión, el derecho al debido proceso y el derecho a la protección de la propiedad de las organizaciones sindicales. Derechos individuales aquí se compatibilizan perfectamente con los derechos sindicales y los derechos de empleadores y trabajadores de ejercer en plena libertad su misión como representantes del mundo laboral. En ese sentido, vemos que los conceptos en materia de libertad sindical y negociación colectiva han evolucionado también con el tiempo. Sin embargo, los dos principales instrumentos fueron adoptados en la década de 40, esto sí, por un encargo ya de del Sistema Naciones Unidas en el año 45 hacia la OIT. Estamos hablando del Convenio 87 de alcance universal y que justamente estableció los parámetros de la llamada libertad sindical y libertad de sindicalización. Lo único que permitía este convenio y que permite hasta el día de hoy la exclusión de la policía y de las Fuerzas Armadas de su campo de aplicación. Esto lo vamos a ver más en detalle estudiando los dos instrumentos. El convenio 98, que garantiza la protección contra actos antisindicales, los actos de injerencia y la negociación colectiva. En 1935, la protección de los representantes de los trabajadores y las garantías a estos representantes cuando estamos hablando de libertad sindical y negociación colectiva. El convenio 87 defiende el derecho de sindicalización, el derecho positivo. Sin embargo, se verificaban situaciones en donde posiblemente los trabajadores no querían conformar sindicatos, pero sí querían tener su voz escuchada en el seno de la empresa en donde estaban laborando, y en ese sentido se estableció justamente esta norma que otorga las mismas garantías a los representantes de los trabajadores con que gozan los posibles representantes sindicales en otros segmentos, en otros sectores, en otras empresas. Sin embargo, aquí se les respeta su voluntad de no conformar sindicatos, pero sí de tener una voz que les permita negociar y mejorar las condiciones de trabajo con empleadores. El convenio 151, que vino justamente a establecer un equilibrio entre los sectores públicos y privados, particularmente estableciendo los derechos de los funcionarios públicos y las relaciones de trabajo que tendrían en el estado donde este convenio se ratifique. Justamente fue el que levantó el derecho de libertad sindical y negociación colectiva. Tardó mucho en que se reconociera este derecho para todos los funcionarios públicos en la mayoría de los Estados miembros, y finalmente el convenio 154 de fomento de la negociación colectiva, que nos trajo un elemento esencial que fue la definición efectiva de lo que es la negociación colectiva, un tema que había quedado un poco nebuloso, un poco confuso en el convenio 98. El convenio sobre la libertad sindical y el derecho a sindicación, aquí me remito nuevamente a los pilares del trabajo decente, y aquí me quiero referir a las normas internacionales del trabajo, tal vez porque los convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva constituyen justamente los pilares de las normas internacionales del trabajo. ¿Qué sabemos sobre el convenio 87 y qué es lo que se ha establecido? Los pensadores, los que han justamente actuado en todas las áreas para definir y han hecho estudios sobre los efectos, que el convenio 87 es un modelo esencial en el Estado democrático. Democracia se asocia efectivamente al cumplimiento del convenio 87. Si el convenio 87 por ventura
presenta fallas en su aplicación por parte de un Estado miembro, podemos considerar que hay fallas también en el sistema democrático, por cuanto posiblemente no se admite la participación de todos los sectores, posiblemente se coarta la libertad sindical tanto de empleadores y de trabajadores, y en fin, son varias características que merecen una reflexión en ese sentido. Al mismo tiempo, como en la Constitución de la OIT, el Convenio 87 constituye un elemento de construcción de la justicia social y de la paz. El elemento más importante, que es un derecho habilitante. ¿Y qué es un derecho habilitante? Un derecho sobre el cual es posible construir otros derechos, y este derecho justamente no se da si inexiste o no se aplica a cabalidad el principio de la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Hay otro derecho habilitante que veremos posteriormente, pero la combinación de los dos es la que justamente permite que otros derechos vengan a incorporarse mediante la libertad sindical. El contenido también de la libertad sindical se encuentra en el preámbulo de la Constitución de la OIT, en donde se menciona la importancia de reglamentar varios aspectos de la vida laboral, como eran jornada de trabajo, la seguridad social, la formación profesional, los trabajadores en el extranjero y la libertad de sindicalización. Es un derecho asegurado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está en el artículo 23 infine, el derecho a la libertad sindical, y en los demás instrumentos que le han seguido, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta de la OEA, que garantiza también estos derechos, la Carta del Mercosur, en donde también se ampara el derecho a la libertad sindical. Constituye también uno de los pilares del trabajo decente, como ya lo mencionamos, y la base del tripartismo. ¿Por qué decimos continuará? Porque está asociado directamente a otros principios que veremos con relación al Convenio 98, y ustedes verán la afinidad que existe entre estos principios y los del Convenio sobre Negociación Colectiva. Por ahora, yo les presento lo que es el contenido del Convenio 87. Y este convenio no lo vamos a leer aquí en su totalidad, en su extensión, porque, primero, por la premura del tiempo, y segundo, porque se puede resumir a estos aspectos. El derecho a la libertad sindical y libertad de sindicalización se aplica tanto a empleadores como trabajadores. Si los dos son actores del mundo del trabajo, los dos deben gozar de igualdad de condiciones e igualdad de derechos. Y en ese sentido, protege a ambos sectores por igual. En la práctica, ¿qué significa esto? Significa que los sindicatos representan los intereses de los trabajadores. ¿Y quiénes representan a los intereses de los empleadores? Las cámaras, las confederaciones, los consejos. Pero si vemos ejemplos de nuestra región, hay países, hay estados, particularmente el de Pedro y el mío, en donde también a las organizaciones de empleadores se les denomina sindicatos. Sin embargo, son los sindicatos de empresas, sindicatos de sectores productivos. Y cuando establecen una negociación, la hacen con los sindicatos de los trabajadores del sector. Esto es un tema de absoluta independencia. Las organizaciones de empleadores pueden denominarse como ellas lo prefieran, pero en realidad para el Convenio 87 constituyen en esencia exactamente lo mismo. Sindicatos de empleadores y sindicatos de trabajadores tienen como finalidad la defensa de los intereses de sus representados. Y en ese sentido, el convenio los protege al permitir la constitución de organizaciones libres y sin la injerencia de unas sobre otras o del gobierno sobre las de empleadores o trabajadores. Protege también el derecho de afiliarse a estas organizaciones, de redactar sus estatutos, de elegir los representantes, de organizarse internamente. Si el sindicato de trabajadores quiere tener 59 directores, lo puede hacer porque el derecho de libertad sindical
y libertad de sindicalización, no puede establecer este tipo de límites en la organización sindical. Puede organizar su plan de acción, y esto encuadra uno de los derechos que particularmente es objeto de discusión al día de hoy, pero se respeta que tanto las organizaciones de empleadores como de trabajadores puedan establecer sus programas, mecanismos de acción y metas por alcanzar. También el derecho de federarse y confederarse está protegido, así como la afiliación internacional a los entes más representativos internacionalmente, tanto de empleadores como de trabajadores. La no disolución administrativa, que es el detalle más importante. Un ministerio de trabajo o un ministerio de economía no puede disolver un sindicato o una confederación patronal. Tiene sí el deber de registrarla y guardar, digamos, sus estatutos para darle existencia, pero no puede disolverla por la vía administrativa. Esto sabemos, solo le cabe a un ente individual e imparcial, que sería el Poder Judicial en los estados. Y por otra parte, la obligatoriedad de cumplir con el principio de la legalidad. Vimos en las libertades civiles asociadas a las libertades sindicales que al dirigente sindical, al miembro de un sindicato, se le garantizan las mismas libertades civiles de los individuos. El Convenio 87 protege justamente esta libertad, estos derechos, pero también obliga a que se cumpla con el principio de la legalidad. La misma libertad que tenemos como individuos, pero que como individuos debemos observar por el respeto a las leyes. La libertad sindical y el derecho de huelga es un tema bastante actual al día de hoy. Lo acabo de mencionar como una de las discusiones que están en la esfera internacional entre empleadores y trabajadores. Los trabajadores dicen que hace parte de su plan de acción. Los empleadores dicen que en ningún momento el Convenio 87 protegió el derecho de huelga porque no lo menciona expresamente. Y en las discusiones que hubo en los años 1947 y 1948, los participantes de aquellas comisiones mencionaban que expresamente el derecho de huelga no hacía parte del derecho de libertad sindical. Como la discusión no ha terminado, lo que se presupone al día de hoy y que los mecanismos de control de la OIT admiten y las sociedades también, es que el principio de huelga sí hace parte del derecho a la libertad sindical. En ese sentido, el derecho de huelga sería un derecho indisociable de la libertad sindical y es una herramienta fundamental en todas las negociaciones. Recordemos bien, no puede ser el comienzo de las negociaciones, no puede ser el primer artificio, no puede ser el primer recurso al cual puedan recurrir las partes en el caso de una negociación fallida. Por el contrario, tendría que ser el último recurso y debidamente agotados todos los otros medios de negociación y conciliación. Debe tener objetivos y la huelga política, por ejemplo, no entra en el campo de aplicación y protección del Convenio 87 sobre la libertad sindical. En materia de huelga política, teníamos recientemente ejemplos de lo que era una huelga política y lo que bien ilustra digamos, este tipo de movimientos. Es lo que pasaba en Francia con el movimiento de los chalecos amarillos. ¿Ustedes se acuerdan en qué días y horas se realizaban las manifestaciones? Era justamente los días sábados en horas de la tarde, cuando no coincidía con los horarios de trabajo de los trabajadores, y en ese sentido los participantes de estas huelgas políticas protestaban contra las políticas gubernamentales. Y se considera justamente que en una huelga política no tiene por qué el empresario, ajenos a estas protestas, sufrir las consecuencias de una paralización de actividades. Las exclusiones admisibles del derecho de huelga, esto es muy importante y da también a muchas discusiones en el seno de una sociedad como las nuestras. Los servicios esenciales en el sentido estricto del término, y estos servicios esenciales deberían decidirse en consulta con empleadores y trabajadores. ¿Por qué servicios esenciales?
porque son justamente los servicios en donde no se admite el derecho de huelga y puede ser inclusive prohibida. Y en otras circunstancias puede admitirse el derecho de huelga en servicios esenciales siempre y cuando haya una prestación mínima de servicios que deben ser correspondidos. ¿Qué sería entonces un servicio esencial? Son aquellos cuya interrupción o suspensión pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. En circunstancias excepcionales, algún servicio que no sea considerado esencial, en función de la duración de la huelga, puede venir a tornarse un servicio esencial. Y en ese sentido, las discusiones tripartitas en el seno de los Estados miembros son muy importantes para definir en qué circunstancias y con qué cláusulas se puede beneficiar a estos sectores para que justamente no tengan que llegar a la decretación de una huelga. Por otra parte, ¿quiénes pueden ser excluidos de este derecho? Los funcionarios públicos que ejercen autoridad en nombre del Estado y sus auxiliares. Ejemplos: inspectores de trabajo, jueces, magistrados. ¿Por qué? Porque son carreras típicas de Estado y que ejercen autoridad en nombre del Estado. ¿Podrían sindicalizarse? ¿Podrían organizarse? Sí, efectivamente podrían hacerlo si la legislación nacional lo permite. Recuerden que la aplicación del convenio es a todos los trabajadores, tanto de la iniciativa privada como del sector público. La única exclusión que se admitía, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Policía. Sin embargo, el derecho de huelga podría limitarse, sí, en estas circunstancias. Y por último, una crisis nacional aguda como la que tuvimos el año pasado en virtud de la pandemia. Muchos países decretaron este tipo de crisis nacional y en ese sentido podría admitirse la prohibición de una huelga. Ahora volvemos a asociarnos a los fundamentos de la libertad sindical, en este caso correspondidos a los fundamentos de la negociación colectiva. Es un derecho fundamental en el trabajo, así como la libertad sindical, y es un derecho habilitante. Son los dos derechos habilitantes por excelencia y por eso decimos que constituyen los pilares de las normas internacionales del trabajo. Sin libertad sindical no hay cómo vislumbrar negociación colectiva. ¿Y cómo vislumbrar negociación colectiva si no existen entidades sindicales libres que puedan ejercerla? Derecho habilitante porque es la que permite la consecución de otros derechos o de mejorar los derechos mínimos que consten de los códigos de trabajo, de las constituciones, de los decretos, de las leyes específicas. Hay 4 elementos en la negociación colectiva que son fundamentales: que sea libre, que sea voluntaria, de buena fe y con el ánimo de llegar a acuerdos. Si falta alguno de estos elementos, difícilmente podremos alcanzar una efectiva negociación colectiva y llegar a los acuerdos y cosechar los frutos que esperamos de esta negociación. Hay un aspecto muy importante en los fundamentos y es la determinación de la negociación colectiva que dependa fundamentalmente de la voluntad de las partes. Es muy importante que se definan estos aspectos preliminarmente. Otro aspecto, los fundamentos, el fundamento principal de la negociación colectiva, la fijación de las condiciones de trabajo y de empleo, la regulación de relaciones entre trabajadores y empleadores, y también las relaciones entre empleadores y sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. Estos son elementos importantísimos que constituyeron la base de la definición que se tuvo en el año 1981 por opción de la adopción del convenio 154 de definir efectivamente lo que representaba la negociación colectiva. Finalmente, esta negociación es un ejercicio permanente, debe ser impulsada por las partes y por el Estado. Lo veremos en el abordaje que haremos de los 3 convenios relacionados con la materia y sus particularidades.
Para efectos de definición y a quién se aplicaba, el convenio 154 del año 81 nos trajo un gran aporte sobre el convenio 98 que había sido aprobado en 1949, cuando había un mundo diferente y posiblemente las relaciones laborales en el sector público y en el sector privado no eran nada similares, por el contrario, se daba mayor importancia posiblemente al sector estatal como un sector de privilegios en donde no cabría este tipo de derechos. Sin embargo, al día de hoy, la expresión negociación colectiva, según el convenio, comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador o grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores por una parte y una organización o varias organizaciones de trabajadores por otra, con el fin de fijar condiciones de trabajo y empleo o regular las relaciones entre empleadores y trabajadores o regular relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores o lograr todos estos fines a la vez. ¿Qué significa esto? Fijar condiciones de trabajo y empleo, no establecer en una negociación colectiva jamás, como se verificaba en algunos países de la región. Por ejemplo, cláusulas en el sector público donde si el funcionario fallecía, el cargo pasaba automáticamente a un familiar directo o pariente del funcionario. Esto, además de ir contra los principios de la administración pública y del derecho administrativo, también no puede ser considerado condiciones de trabajo y empleo. Otros aspectos también, por ejemplo, que el bono de fin de año, digamos el pernil de cerdo o el pavo congelado. Esto no debería ser objeto de una negociación, por el contrario, deberían ser establecidas parámetros justamente para que los trabajadores puedan eventualmente tener acceso a este tipo de productos y no negociar este tipo de bonos que no constituyen condiciones de trabajo y empleo. Por otra parte, es como un ejercicio permanente. La negociación colectiva no debe pensarse como un ejercicio esporádico, como un ejercicio de 2 en 2 años. Tiene que ser establecido como un ejercicio permanente. Algunas legislaciones, como la legislación alemana o la legislación francesa, establecen la obligatoriedad de que las partes en una empresa o en un sector económico se sienten a negociar. ¿Qué se van a sentar a negociar en un periodo de crisis? Bueno, si no es aumento de salarios, que eventualmente negocien reducción de la jornada, que negocien la preservación de los empleos. Y si es un periodo de expansión económica, que se hagan los estudios necesarios para ver cuánto la empresa necesita invertir en publicidad, en campañas para la venta de sus productos, en los salarios que pueden aumentar, en los bonos de productividad y al mismo tiempo en qué pueden hacer los trabajadores para aumentar la misma productividad. En fin, lo hemos dicho, se trata de una negociación colectiva. Y en ese sentido, esas legislaciones establecen esa obligatoriedad de que se lleve a cabo ese ejercicio, pero algunas legislaciones que no lo tengan establecido lo pueden internamente realizar. Tan pronto se realiza una negociación colectiva y se aprueba una convención colectiva, un pacto colectivo, como lo quieran llamar ustedes, el ejercicio es permanente de verificar si las condiciones pactadas se están cumpliendo efectivamente y donde haya alguna dificultad de aplicar, que haya reuniones permanentes, mesas de diálogo social con el fin de superar esas dificultades que no permiten la aplicación plena del pacto o convenio colectivo. Por otra parte, yo siempre lo comparo a un ejercicio. Si queremos adelgazar, tenemos que ejercitarnos todos los días. Si queremos llegar a una negociación colectiva, como lo dijimos, libre, voluntaria, de buena fe y con el ánimo de llegar a acuerdos, no podemos acordarnos de 2 en 2 años de establecer este principio. Tiene que ser un ejercicio permanente. Para el sector público, dirán ustedes, pero no es lo mismo negociar en una empresa
productora de sodas, productora de bebidas gaseosas que negociaran en el sector público. Hay condiciones diferentes y sí, la OIT lo sabe y los instrumentos lo saben. Por eso hay condiciones especiales de negociación y condiciones que pueden aplicarse. A pesar de que la negociación colectiva se aplica a todas las ramas de actividad económica, se debe establecer hasta qué punto se aplica a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Policía. Ya no se dice no se aplica, se dice se aplica hasta qué punto. ¿Por qué? Porque en varios países, desde el año 49, cuando se adoptó el convenio, cuando no se aplicaba a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Policía, algunos Estados miembros sí encontraron salidas para que se les aplicara, particularmente al sector de policías. Es así como en muchos estados hay sindicatos de policías o de comisarios de policía, delegados, etcétera. Posiblemente en algunos estados ellos puedan negociar algunas condiciones, en otros lo tengan prohibido, pero en ese sentido ya hubo un cambio de postura. ¿Hasta qué punto se aplica este principio para ellos? El fomento de la negociación colectiva en el Estado, el ejemplo viene de arriba. Si el Estado ratifica un convenio sobre negociación colectiva, él mismo tiene que dar ejemplo. Si tiene condiciones especiales, particularmente se abocaba mucho a una que decía que los agentes públicos, el Estado no puede hacer lo que la ley no establece. Y esta disculpa se encontraba plenamente aplicada en varios segmentos. Sin embargo, lo que el convenio trata de promover es que la inexistencia de reglas de negociación colectiva no debería obstaculizar la negociación colectiva. Y en estos casos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Justamente buscar con los trabajadores del sector público una posible reglamentación y establecimiento de reglas para la negociación colectiva en el sector público. ¿Qué se puede negociar? ¿Qué no se puede negociar? ¿Y en qué circunstancias se puede negociar? Las medidas adoptadas también deben ser justamente en el sector público y en el sector privado un ejercicio permanente que nos permita verificar cuáles son nuestras deficiencias en materia de aplicación del principio de la negociación colectiva y aplicar reglas de procedimiento convenidas entre empleadores y trabajadores. Y cuando el empleador es el Estado, que también se verifique la posibilidad de establecer esta consulta con los dos otros actores. Finalmente, el convenio 98 sobre la libertad de sindicación y de negociación colectiva. ¿Por qué hemos sido, por último, sí, yo les mencioné que era un derecho fundamental y que había sido el primer convenio adoptado? Sí, lo que pasa es que ustedes verán el alcance que tiene este convenio, que fue adoptado justamente después del convenio 87 sobre la libertad sindical y tenía como finalidad tal vez complementarlo y al mismo tiempo ampliar el campo de protección que otorgaba el principio de la libertad sindical. Los trabajadores, según el convenio, deben estar protegidos contra toda discriminación antisindical. ¿Qué es lo importante en este caso? Es que aquellos trabajadores que participan de las negociaciones o los que hayan sido miembros de entidades sindicales o que sean miembros que quieran cambiar de empleo, que quieran cambiar de sector, de fábrica, de industria, no tengan restricciones por el solo hecho de haber sido líderes sindicales o haber hecho negociaciones, que no se les coloque en una lista negra con la finalidad de que no puedan tener acceso y continuar ejerciendo su derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Ellos deben tener esa merecida protección. Por otra parte, deben tener también protección contra todo acto de injerencia de respecto de unas sobre las otras, ya sea realizado por medio de sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración. Y el mismo convenio cita como ejemplo, ¿qué es injerencia? Serían las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador, lo que se le llama los sindicatos amarillos o blancos en otras latitudes, o una organización de empleadores que pueda influir. Esto también se aplica al Estado, al gobierno que pueda fomentar la creación de sindicatos afines.
o a sostener económicamente o en otra forma, mediante preferencias, mediante distinciones, exclusiones, etcétera, organizaciones de trabajadores con el objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Esta injerencia justamente es lo que más afecta el Instituto de la Negociación Colectiva y uno de los permanentes motivos de disputas y reclamaciones, por cuanto se verifica en donde hay libertad sindical la posibilidad de constituir varios sindicatos de una misma empresa, de un mismo sector, y a veces lo que los trabajadores denuncian es que los sindicatos legítimos se ven sometidos a una competencia desleal por sindicatos que estarían afines al empleador y que por esto estarían ventajas o prebendas por apenas el mero hecho de existir. Por otra parte, el convenio también promueve la adopción de medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y uso de los procedimientos de negociación voluntaria de los convenios colectivos entre, por una parte, los empleadores y por otra, las organizaciones de trabajadores con el objeto de reglamentar condiciones de empleo. Vean ustedes que este párrafo constituía la definición de la negociación colectiva y en este caso dejaba un poco a desear porque no establecía justamente la claridad entre la organización de empleadores o el empleador o varias organizaciones de empleadores que negocian con un sindicato o varios sindicatos de un mismo sector, etc. Esta dubiedad vino a ser digamos, empeorada, en el sentido de que el convenio no abordaba la situación de los funcionarios adscritos a la administración del Estado y no podría interpretarse en el sentido que ocasione un perjuicio a sus derechos o a su estatuto, cuando había la posibilidad de negociar. Sin embargo, muchos estados, en virtud del convenio 98, y al día de hoy se ven interpretaciones en ese sentido, es que excluye completamente al sector público, sean autoridades que ejercen, digamos, funcionarios que ejercen autoridad en nombre del Estado, o sea, inclusive cargos que ya están en extinción, como es aquel auxiliar que saca fotocopias, aquel auxiliar que tiene el cargo de ascensorista, sube y baja, aquel que es cada vez más escaso, digamos, el personal de la limpieza, que en general ahora son empresas tercerizadas, pero en fin, se les quitaba a todos el derecho de negociar colectivamente. Y lo que vino a corregir el convenio 154 y el 151 fue justamente esta visión de que la negociación colectiva se aplicaba a todos. Por último, la única excepción admitida por el convenio 98 y que vimos que tuvo un progreso fenomenal con el convenio 154, las fuerzas militares y las fuerzas de policía. ¿Por qué la importancia de todo esto que estamos mencionando? Ustedes me van a decir qué sentido tiene tantas reglas, tantas normas, si no sabemos si se aplican o no se aplican. En primer lugar, cabe a los estados la aplicación de estas normas. El solo hecho de ratificarlas hace con que sean de estricto y obligatorio cumplimiento en su territorio nacional. Cuando no se verifica este cumplimiento, sea por las empresas privadas, sea por el mismo gobierno, y es el gobierno el que tiene que celar por el cumplimiento de estos derechos, existe un mecanismo de monitoreo, un mecanismo de control, que es el Comité de Libertad Sindical. Es un mecanismo excepcional que verifica el cumplimiento de estos dos principios, tanto en los estados que han ratificado los convenios como en aquellos que no lo han ratificado. Cuando Pedro les señaló que a pesar de México haber ratificado el convenio apenas en 2018, ya venía cumpliéndolo con cierta rigurosidad, se refería que por el solo hecho de pertenecer a la organización, se obligaba el Estado mexicano a cumplir los derechos fundamentales. Esto en virtud de la Constitución de la OIT, de la Declaración de Filadelfia de 1944, que hace parte de la Constitución, de una Declaración de Principios y Derechos Fundamentales del año 98, que estipulaba lo mismo, y también en virtud de este mecanismo especial de control de las normas.
porque si el Estado mexicano no cumpliera con los principios de negociación colectiva, no importaba que no hubiera ratificado el convenio 98, se le podía llevar al Comité de Libertad Sindical para denunciar el supuesto incumplimiento de estos principios. El comité, como lo hemos mencionado, es un organismo tripartito creado en 1951. A la fecha ha examinado más de 3.600 casos sobre supuesta falta contra la libertad sindical y la negociación colectiva. Verifica alegatos de infracciones a los principios de libertad sindical, reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva y agresiones a la resolución de las libertades sindicales y las libertades civiles, que es la resolución que citamos al comienzo. Este comité se reúne 3 veces al año, pero no deja de trabajar durante todo el año mientras recibe casos enviados por entidades representativas de trabajadores o de empleadores sobre supuestas violaciones de estos principios de libertad sindical. Hay varios aspectos importantes como son el trabajo del comité al recibir los casos, pedir informaciones del gobierno, al insistir en la necesidad de recibir las informaciones y cuando los gobiernos no informan, tomar una decisión que constituye una recomendación para el Estado miembro para hacer cumplir estos 2 derechos y la recomendación seguirá un mecanismo de monitoreo establecido por otro de los mecanismos de control de la OIT. ¿Hasta dónde llegamos? Las normas de trabajo en los acuerdos de libre comercio. En las visitas que hemos hecho a México, generalmente he escuchado esta pregunta. Señor Paixao, dicen que ratificamos el convenio 98 simplemente para poder continuar en el Tratado de Libre Comercio. Yo no lo veo así. Yo lo veo de otra forma. ¿Por qué? Porque los tratados de libre comercio y su relación con las normas internacionales del trabajo son bastante diversificadas. Primero, la OIT no observa el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo en los tratados de libre comercio. Esto corresponde a los mecanismos de solución de controversias de cada acuerdo de libre comercio. Jamás ustedes verán un comentario en donde la OIT condene a México, a Canadá o a Estados Unidos por supuesto incumplimiento de una norma o un convenio fundamental dentro del tratado que han firmado los 3 países. Lo que sí existe y que ha sido incorporado y ha sido una práctica que no solamente en el TEMEC se ha verificado es que se incluyan por común acuerdo de las partes de compromisos mínimos en cuanto a la protección de los derechos fundamentales en el trabajo y normas específicas de la OIT. En algunos tratados de la región se verifica el cumplimiento encima de los derechos fundamentales y hay otros tratados, por ejemplo, con la Unión Europea, en donde este número de convenios de obligatorio cumplimiento remonta inclusive a 28 convenios, una cantidad mucho mayor que la que se verifica en los convenios, en los acuerdos de libre comercio en nuestra región. Lo más importante es que la OIT no soluciona diferendos en los tratados de libre comercio. Los tratados acuerdan el cumplimiento de los principios contenidos en las normas internacionales y en los derechos fundamentales. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se verifica también? Que hay mecanismos para la resolución de los conflictos que se establecen, hay medios de financiación promovidos por los mismos acuerdos internamente y de cooperación laboral entre unos y otros Estados miembros y eventuales sanciones pecuniarias que revierten en beneficio de los mismos miembros del Tratado de Libre Comercio. Lo que sí se ha verificado eventualmente, y es que si un país en el marco de un tratado de libre comercio es denunciado por una entidad sindical o una entidad de empleadores sobre otro país, es que él le pida asistencia técnica a la OIT para lograr corregir estos problemas en materia de aplicación y cumplimiento de las normas laborales. Pero jamás ustedes verán a la OIT opinando sobre la aplicación de los derechos fundamentales en el trabajo en el ámbito de un tratado de libre comercio.
Con esto les ruego, me perdonen si me pasé por 2 minutos en el tiempo que me había sido concedido, pero creo que hemos podido tener una visión de lo que son los derechos fundamentales, particularmente el de libertad sindical y negociación colectiva. Y esto, como lo dije al principio, constituye un abrebocas a muchas discusiones que vendrán por delante y a tal vez abrir la curiosidad de ustedes por encontrar más textos y más publicaciones que hablen de los temas abordados al día de hoy. Con esto dejo de compartir la pantalla, agradeciendo muchísimo por su atención. Muchas gracias, doctor. Extraordinaria exposición. Y sobre todo nosotros, previamente para organizar esta magnífica conferencia, pues era muy importante entender por qué se han implementado las reformas laborales y por qué escuchamos que está en la agenda del gobierno federal y que quedó incluido justamente, como usted se refería al final, en el TEMEC. Entonces, creo que esta conferencia, pues para nosotros nos abre mucho y entendemos el contexto internacional y pues de alguna forma nosotros tenemos programada una segunda conferencia el próximo miércoles, ya más enfocada, como usted decía al inicio de su conferencia, enfocada a nuestro ámbito local, que es ya el rol de los notarios en la reforma laboral, que pues ya nos harán el favor de impartirla el maestro Esteban Martínez Magía y el maestro Alfredo Domínguez Marrufo. Pues le agradezco mucho, doctor, y pues quisiera conceder la palabra nuevamente al presidente Guillermo Escamilla. Muchas gracias, Alfredo. Doctor, muchas gracias por recordarnos la historia, porque creo que es fundamental el tenerla presente, no obstante que haya sucedido hace más de 100 años, y sobre todo ir conociendo cuestiones que quizá vimos en su oportunidad o quizá no vimos, y saber que la OIT surge de los tratados de Versalles, de cómo se va incorporando a formar parte de las Naciones Unidas, el porqué de los tres sectores que la componen, la importancia de cada uno de los convenios, tanto el 87 como el 98, y cómo se aterrizan a través de la ratificación que hace México, y no solamente la ratifica, sino que como consecuencia de dicha ratificación los implementa en las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Apreciamos mucho la exposición clara, continua, muy bien realizada, y aprovecho para decirle a las y los notarios con quienes ahorita nos encontramos reunidos de manera virtual, que el Colegio Nacional de Notariado Mexicano celebró el año pasado un memorándum de entendimiento con el Programa de las Naciones Unidas para México y la Secretaría del Trabajo, en el cual precisamente se fortalece la visión institucional de precisamente los tres organismos en relación a la democracia sindical y la contratación colectiva. Esta plática del día de hoy, esta gran exposición del día de hoy, nos da el preámbulo que necesitábamos para que en la semana que viene, en la plática a la cual ya se refirió nuestro brillante secretario, el notario Ruiz del Río Prieto, se haga ya, se aterrice en la materia notarial lo que usted acaba de exponer. Es decir, usted expuso el por qué vamos a entrar, o estamos ya los notarios inmersos en esta democratización de los contratos colectivos de trabajo, esta contratación colectiva que debe ser en plena libertad y con plena transparencia. Yo le agradezco a nombre del Notariado Nacional, o el Notariado Nacional a través mío tiene el privilegio, tengo el gusto de agradecerles su brillante exposición, pedirle que así como se ha abierto esta puerta ahorita gracias a la intervención de la maestra Susana Casado y del notario Alfredo Ruiz del Río Prieto, continuemos de la mano con la Organización Internacional del Trabajo y con la propia Secretaría para los pasos que van a seguir
de aquí al 2024, en que es el periodo en el cual 2023, en el cual debemos de concluir la revisión en el protocolo o el protocolo de revisión de los contratos colectivos de trabajo. Le aprecio mucho su tiempo y gracias a todos los que han estado presentes de manera virtual. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, presidente. Igualmente quisiera concederles la palabra a don Pedro. Si quisiera darnos nada más unas últimas palabras antes de hacer la desconexión. No, muchas gracias. Gracias, don Alfredo, don Guillermo y Susana y Sergio una vez más. Ahora ustedes entendieron por qué lo llamé de gurú, porque la verdad, su conocimiento de las normas, los procedimientos, creo que no hay tanta gente así en la oficina que pudiese aquí acompañarnos, y agradezco una vez más, Sergio, por tu predisposición y poder acompañarnos en ese proceso y ahí en ese contexto a ustedes como oficina. Nuestro rol como oficina es tratar de acompañar nuestros mandantes, al gobierno, al sector empleador y sindical, al cumplimiento de esas normas. Y ahí estamos en esa sociedad con la Secretaría y también haciendo con el Sistema de Naciones Unidas, que a cada tanto están empapándose de cómo la OIT se posiciona como la agencia normativa del sistema y poder acompañar un poco ese engranaje muy complejo de cumplimiento de normas que tenemos en la OIT, que es único, y eso para muchas agencias con programas es un esquema bastante complicado, pero aquí estamos para acompañarles en ese proceso y poder armar todo ese programa, no solo con ustedes, pero también tratar de acompañar otros actores, todos los operadores de la justicia que hacen parte en ese contexto súper importante de un proceso de seguimiento y cumplimiento de una reforma laboral trascendente para México y que va a ser fundamental para la OIT. Queremos acompañar porque eso va a servir también de modelo para muchos otros países y aquí queremos estar ahí con ustedes, codo a codo también para poder asistir a otros países y a otros actores del Estado que tendrán o ya tuvieron un papel importante en la puesta en marcha de reformas laborales, todas esas vinculadas a los convenios. Así que muchísimas gracias por esa oportunidad. Gracias una vez más, Sergio, por tu siempre buena voluntad y predisposición a acompañarnos. Y gracias a Susana, por favor, extienda a la secretaria Luisa, al doctor Esteban, ese agradecimiento muy profundo y genuino. En nombre de nuestro director general, que nos acompaña, a cada tanto estamos informando lo que está sucediendo, porque sí, lo que pasa en México tendrá repercusión en muchos otros países y nos interesa poder también aprender con ustedes cómo es la puesta en marcha de un ambicioso proceso y etapas de una ley, una reforma enorme e importante y para que México pueda ocupar su lugar que corresponde dentro, no solo regional, pero dentro de un contexto mundial en que corresponde a este país importante para la OIT. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Pedro. Y para terminar con broche de oro, a quien nos ayudó para realizar este magnífico evento académico, maestra Susana Casado, si quisiera dar una última conclusión. Pues muchísimas gracias. Yo creo que aquí todos nos agradecemos y todos decimos gracias a unos y a otros, pero de verdad representa un esfuerzo muy grande tanto para la Organización Internacional del Trabajo, la coordinación con Sergio desde Costa Rica y que nosotros. Creo que esta suma de esfuerzos sin duda va a tener muy buenos resultados. Estamos trabajando en conjunto también con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, elaborando unos manuales específicamente para notarios y desarrollando un curso. Entonces, estamos generando todas estas herramientas también con la Organización Internacional del Trabajo que esperamos les sean de mucha utilidad y que desde la Secretaría del Trabajo estamos ciertos de que toda esta suma de esfuerzos y todo este conjunto pues nos va a llevar a muy buen camino, ¿no? A la implementación de la reforma que es y hacer realidad estos principios que ya Sergio nos explicó de dónde vienen y por qué son, ¿no? Y nada más, pues agradecer a todos y reiterar el compromiso de la Secretaría para continuar colaborando en este ámbito. Y muchísimas gracias.
Muchas gracias, maestra. Y pues no queda más que agradecer a todos los que estuvieron conectados. Como les decía hace unos momentos, nos conectaremos la siguiente semana. Mañana les mandaremos la circular ya con la información detallada, pero de antemano, si pudieran ir apartando en sus agendas, sería el próximo miércoles a las 17 horas, tiempo del Centro de México. Que todas y todos tengan muy buenas tardes. Gracias.